Mayans, buenas noches. Aquí Daniela en C5N lo saluda. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Gusto tal? para mí. Gracias por Bien, atendernos. gracias a Dios, todo bien. No, por favor. Mayans, habló Cristina ayer. Empezamos por esto. ¿Qué le pareció esta segunda aparición, podríamos decir, ahora en Rosario, cuestionando fuertemente al presidente Milei? Estuvimos en Santiago del Estero, la verdad que allí fue una respuesta muy fuerte de la gente. Hubo más gente afuera, Sí. que no pudo ingresar porque estaba colmada las instalaciones del estadio. Lo que demuestra que despierta, es una persona que despierta expectativas porque obviamente gobernó el país durante 2 periodos. Tenemos una visión diametralmente opuesta a la de Milei en cuanto al rol del Estado en la educación, en la salud, en cuanto a la inversión pública, en cuanto al concepto federal de gobierno, con respecto a las prestaciones sociales, como es el tema del sistema previsional argentino. Bueno, hay mucha gente que tiene esperanza en ella por el hecho de que ha hecho un gobierno que obviamente ha trabajado mucho para que el trabajador tenga vida digna, porque en su momento teníamos prácticamente un 50% de distribución del producto entre los trabajadores y el sector empresario, ¿verdad? Sí. Así que todo eso hace de que ella donde vaya tenga mucha expectativa. Ahora hizo en Rosario el tema de la salud, y ustedes saben de que este gobierno prácticamente se lava las manos, evita asumir responsabilidades en materia de educación, en materia de salud, y obviamente que está solamente sujeto al sistema financiero, que lo vende como un éxito, pero dice, bueno, la inflación es del 2.7, pero se olvida decir que está en dólares. Sí, claro. Porque la canasta, ¿verdad?, está más o menos en $1.000, y el jubilado está en 244.000 pesos. La línea de indigencia está en 454.000 pesos, o sea que el salario del jubilado está prácticamente al 50% de lo que es la línea de indigencia. Pero bueno, Mayans... eso para mí es un fracaso por el hecho de que nosotros tenemos mucha gente que está en la policía en la indigencia. Sí, sí. Usted hablaba de esta visión diametralmente opuesta con el presidente Milei, el modelo de país, ¿no? Incluso del Estado mencionó. Pero yo recuerdo, voy a Santiago del Estero, vuelvo un ratito, para recordar el momento en que ella habla del Estado necesario, ¿no? Leo en esa frase que probablemente no está hablando de la misma necesidad de Estado que había de pronto en 2003, había en 2010. ¿A usted le parece que hay un replanteo ahora también a través de Cristina, ¿no? Pero en el peronismo, en esta nueva propuesta? Sea autocrítica, sea... El problema central que tiene el Estado argentino es el tema del endeudamiento. Se inicia con Macri, que cuando estaba Cristina estaba por debajo del 40% del PBI, cuando Macri se va, prácticamente entrega el país en default y con un 100% prácticamente del PBI. Bueno, este gobierno está haciendo lo mismo, pero peor, porque en 10 meses llevaron prácticamente a más de 90.000 millones de dólares la deuda. Entonces le resta al Estado la posibilidad de trabajar para mejorar el sistema previsional, para mejorar el sistema de salud, para invertir. De hecho, que por eso no están pudiendo llegar a un acuerdo con los gobernadores. Porque ¿en qué está basado el tema del problema del presupuesto? El presupuesto se basa en la siguiente, de cómo se distribuyen los recursos de nación y provincia de acuerdo a la jurisdicción y competencia de cada uno. Las provincias que le dicen, tenemos mayor compromiso educativo, mayor compromiso de salud, mayor compromiso de justicia, mayor compromiso con los municipios, y sin embargo, y aparte de eso, no financia ya las obras públicas porque están totalmente paralizadas, y sin embargo, de los 105.000 millones de dólares que se recaudó en estos 10 meses, las provincias llevaron 33.000 y el resto llevó la nación. Entonces, esta diferencia que hay entre la visión que se tiene de cómo se tiene que manejar el presupuesto, hace que en la intransigencia que tiene el gobierno nacional no se puede llegar a un acuerdo con un presupuesto que hoy está prácticamente 300% desfasado. Sí. Entonces, el Estado necesario, el que habla Cristina, es decir, bueno, lo básico, primero para comenzar a combatir la indigencia y la pobreza que tenemos en la República Argentina, porque obviamente cuando ella estuvo en el gobierno estaban por un nivel muy por debajo de eso. Estamos hablando de niveles prácticamente del 21 o del 22% de pobreza, una distancia abismal realmente. Y bueno, me parece a mí de que las políticas públicas que están instrumentadas por Caputo, por instituciones que pertenecieron al mismo equipo de Macri, y obviamente apuntan solamente al sistema financiero y a cumplir con la usura internacional, y sobre todo dejar afuera al Congreso, ¿verdad? Que es una barbaridad lo que están haciendo, porque constitucionalmente no corresponde, legalmente no corresponde, y por eso nosotros el jueves queremos que funcione, el miércoles va el jefe de gabinete al Senado, y el jueves estamos queriendo sesionar para eliminar el DNU, que prácticamente deja afuera al Congreso de las negociaciones de la deuda, porque ya Sturzenegger y Caputo se especializaron en dejando un endeudamiento brutal.
En el caso de Caputo, de la deuda de 100 años que todavía los argentinos tienen que pagar prácticamente varias generaciones. Así que a mí me parece que es una irresponsabilidad de que dejemos la deuda del país en manos de 3 personas sin tener que rendir cuenta, por ejemplo, del Congreso. Sí, deuda además que uno se pregunta de qué manera llegaría en el caso de que haya un nuevo préstamo del fondo a los que menos recursos tienen, ¿no? Bueno, ya tuvimos la experiencia de Macri, ¿no? Los dólares que ingresaron, así como ingresaron, se fueron. No me quiero extender, mis compañeros le quieren preguntar, ese... Sí, ¿cómo está, senador? Buenas noches. 2 consultas. Buenas noches, ¿cómo están? Uno, usted tiene diálogo, bueno, con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Le quería preguntar por esta interna entre Jamoncito y Villarruel. ¿Hasta dónde puede llegar a escalar? Y para saber si se comunicó usted con la vicepresidenta después de estas críticas de Javier Milei. No, después de las críticas no, pero antes sí tuvimos comunicación por el hecho del funcionamiento del Senado, que ella obviamente se comunica con todos los presidentes de bancada. Primero para el tema de la línea del jefe de gabinete, que nos pusimos de acuerdo, se hizo una resolución para citar a todos los bloques, porque los bloques hacen aproximadamente casi 1000 preguntas sobre el comportamiento del gobierno nacional en todas las provincias. Bueno, ese es el contacto que tuvimos. Después lo otro es un problema interno entre ellos por la visión que también tienen distinta con respecto al Estado. No se olviden que ella dijo que ella provenía de la educación pública, sí, estaba de acuerdo con el tema del planteo de la educación pública. Después el otro problema muy duro fue con el tema de Malvinas, por el hecho de que los argentinos podían ir a Malvinas con pasaporte, lo cual prácticamente es un hecho gravísimo, porque es pérdida de soberanía de Malvinas. Después estuvo la visita que hizo a Roma, a saludarlo al Papa, a Isabel, hizo un busto de Isabel. Y bueno, y otro de los temas que se mencionó en contra del juez Lijo, del juez de la Corte, que había propuesto el presidente. Bueno, todas esas cosas hicieron de que obviamente el presidente siente que le discute y que prácticamente la sacaron prácticamente del gabinete. Pero ya empezó esto cuando asumieron ellos, cuando el presidente cuando se hacían los debates decía que la que iba a manejar la seguridad de la defensa nacional era Villarruel, porque tenía esa expertise. Bueno, la dejaron de lado, arreglaron con Bullrich, que ahora está haciendo una especie de Gestapo, ¿verdad?, para controlar las fuerzas políticas, para espiar, para hacer de todo. Y obviamente el tema de la defensa nacional también quedó muy lejos de lo que vendría a ser la decisión de Villarruel. Bueno, todas esas cosas produjeron un enfrentamiento y ahora vi que habilitaron a todos sus periodistas independientes, porque los periodistas ellos son periodistas independientes, para ver cómo puede hacer para desprestigiarla y obviamente para que Villarruel cada vez mida menos a la consideración popular. Evidentemente usted dijo que la quieren hacer renunciar. Que tiene con la mano del presidente les cuesta esto ahora. Mayans, usted en las últimas horas, yo sé que no es de ese espacio político y bueno, todo lo que todos sabemos, pero usted en las últimas horas dijo que de alguna manera lo que están haciendo es, quieren que renuncie, que de esta manera están intentando que renuncie. Y la escalada ha sido muy fuerte, la escalada muy fuerte, y la escalada mediática como es la forma que se maneja este gobierno. Ustedes saben cómo se maneja este gobierno. Pero tiene un grupo de élite de periodistas. Milei le llama periodista ensobrado a los otros, y a esa gente no sé cómo se le puede decir, pero yo le digo periodista independiente de Milei, ¿verdad? Pero que obviamente cuando le atacaron todo el día, ¿verdad? Y además le dijeron de todo, y obviamente que buscan diciéndole que prácticamente que renuncie, por esa es la decisión que están teniendo, ¿verdad? Y aparte de eso, nosotros tenemos en la preparatoria la elección de las autoridades del Senado, en donde ya le están haciendo cuestionamiento tanto en la presidencia provisional como en los secretarios parlamentarios, sí, los secretarios administrativos. Así que bueno, hay que ver hasta dónde quiere llegar, hasta dónde quiere escalar la gente con el tema de la confrontación con la vicepresidenta. ¿Usted cree que el presidente está preocupado por el control del Senado o por lo que puede pasar con los votos en el Senado? Yo creo que el presidente no tiene mucha valoración del sistema representativo republicano y federal de gobierno. No tiene esa visión del presidente. El presidente tiene el plan de déficit cero y bueno, el que está de todo, no le importa si se muere gente, no le importa si los chicos pueden estudiar, no le importa si las provincias puedan buscar un desarrollo económico que puedan generar vida digna para las personas. No le preocupa nada de eso, está demostrando que es así. Y su única visión es déficit cero, o sea, tiene un entendimiento de la economía que es totalmente al revés. Para que la economía funcione, lo que hay que buscar el crecimiento económico, no hacer esto que está diciendo, que ha impactado obviamente en todas las provincias, y que obviamente si nosotros podemos decir de que hoy hay ingresos de dólares en el país, por supuesto, por ejemplo el tema energético, que Vaca Muerta ha generado este año 8.000 millones de dólares, nadie dice eso. Y obviamente que si trabajan de esta forma,
y van a seguir teniendo disidencias porque se pelean con todo el mundo, se pelean con los gobernadores, se pelean con la vicepresidenta, no existe diálogo, ustedes ven el tema de la Corte, no se puede llegar a un acuerdo. Bueno, estamos en una situación que es compleja realmente. ¿Ese? Sí, senador, recién mencionó algo interesante al pasar. Bueno, la sesión preparatoria del Senado que se tiene que realizar en los próximos días, a partir del conflicto con los gobernadores por el presupuesto en la Cámara de Diputados, ya circula la versión de que se podría votar otro presidente de la Cámara de Diputados que no sea Martín Menem. En la preparatoria del Senado existe la posibilidad de que se desplace a Bartolomé Abdala de la presidencia previsional. ¿Esto es algo que se está hablando en los bloques opositores que mencionaron los gobernadores? Bueno, hay algunos senadores que hicieron mención, pero nosotros nos estamos preocupados ahora porque la semana que viene cierran las ordinarias, ¿verdad? Y a partir de ahí hasta el 30, o el Ejecutivo las puede prorrogar, o puede llamar para temas que son directos, ¿verdad? Porque hasta prácticamente hasta el 1 de marzo, cuando se inauguran, pasan a ser extraordinarios. A partir de ahí se tratan solamente los temas que pide el Poder Ejecutivo. Bueno, uno de los temas centrales es el tema del presupuesto, pero evidentemente el Poder Ejecutivo no está haciendo los pasos como para que exista extraordinaria en un presupuesto que está, como dije anteriormente, 300% desfasado. Porque el presupuesto ese eleva, no se olviden ustedes, que el 100%, el 240% del año 2023, que estaba prácticamente en 120, pero ellos devaluaron en un 118% y llevaron a casi 240, más 120% este año, o sea que está desfasado 340%. Entonces cuando ellos le dicen, no, nosotros tenemos plena ejecución de la partida cifra en el presupuesto 2023, entonces le reclaman, por ejemplo, al sistema educativo le dicen, si te estamos dando la partida plena, sí, pero del 2023 está desfasado 300%. Y el sistema universitario prácticamente el 90% es salario, el 10% son los servicios. Es más todavía, Mayans, el desfase, porque se acumulan los 2 años de inflación, supera el 500% cómodamente. Bueno, por eso le digo de que la verdad que manejarse, aparte para mí realmente lo puede hacer por una vez, pero no puede hacer 2 veces. Porque si no, claro, el Parlamento tendría que cerrarse, porque eso no es lo que establece la Constitución. La Constitución establece que el presidente tiene que enviar al presupuesto todos los años para ser aprobado por el Congreso, por ambas cámaras. Y obviamente que se ubicó un atajo en la Ley de Administración Financiera, que es la prórroga por una vez, pero no lo puede hacer indeterminadamente, porque si no, directamente el presidente se sienta y prorroga el presupuesto y nunca envía al Parlamento el presupuesto, ¿verdad? Que es la ley madre, porque obviamente allí se establecen las políticas públicas nacionales y provinciales, ¿verdad? Sí. Así que a mí me parece que es incorrecto e inconstitucional que se prorrogue por segunda vez y que él está buscando hacerlo porque obviamente ni siquiera quiere ponerlo a consideración de los gobernadores. ¿Podrían ir a la justicia, Mayans, los gobernadores entonces si no hay convocatoria extraordinaria, si Milei prorroga por segunda vez el presupuesto? Mire, los gobernadores le pidieron 5 puntos. El primer punto, por ejemplo, que es el tema de las cajas provinciales, en el caso de mi provincia solamente le deben más de 100.000 millones de pesos. Y cuando yo hablé con Quintela, cuando estábamos con el tema de la interna, me dijo que a su provincia le estaban debiendo 300.000 millones de pesos, como a mi provincia el total de deuda que tienen como provincia son de más de 300.000 millones de pesos. Y a la provincia de Buenos Aires le deben creo que 1 billón en materia previsional. Bueno, todas estas cosas, y el gobierno anuncia un superávit fiscal, ¿verdad? Cuando en realidad lo que está haciendo prácticamente le está robando los fondos a las provincias, y basado en eso habla de un superávit fiscal que es absolutamente mentiroso. Con un dólar dice que está quieto. ¿Cuánto estaba el dólar el año pasado? Estaba a 1.000, y ahora ¿cuánto está? A 1.000. Con una inflación del 100% sigue estando a 1.000. ¿Quién miente? ¿Los precios o el dólar? Entonces todas estas cosas de las cuales no quieren discutir, porque ni siquiera el ministro de Economía quiere ir a diputados ni hablar del Senado, se le pidió que venga y por eso se negó a participar en las sesiones de diputados. Entonces estamos en un sistema en donde obviamente el presidente desconoce el artículo 1 de la Constitución, del sistema representativo, republicano, federal, y en donde no es que tienen que hacer lo que quiere. El ministro tiene que ir a diputados a explicar el presupuesto. Y tiene miedo a hacerlo porque obviamente generó un endeudamiento de 90.000 millones de dólares y no sabe cómo explicarlo. Mayans, usted mencionaba recién el decreto de necesidad y urgencia sobre los canjes de deuda y la autorización para endeudarse sin pasar por el Congreso. ¿Cree que tiene posibilidad la oposición de rechazarlo en el Congreso? Digo, la semana pasada logró sortearlo el gobierno, ¿viene teniendo éxito en frenar las iniciativas de la oposición?
Bueno, justamente por la expectativa que estaba despertando el tema del presupuesto, que estaba hablando con algunos gobernadores, pero nosotros vamos a insistir el jueves para tratar de terminar con ese DNU, que obviamente es inconstitucional y es ilegal, porque no puede ser que una persona o dos personas tomen compromiso de la deuda pública argentina sin conocimiento del Congreso. Eso es absolutamente ilegal, es como actuar como un gobierno de facto eso. Da la impresión también que al ser el tratamiento el jueves en el Senado, bueno, los gobernadores le dan una ventana de tiempo a la Casa Rosada hasta el jueves, eventualmente si el martes se rechaza este DNU en diputados, bueno, hasta el jueves para que los convoque a una reunión por el presupuesto, algo que todavía no ocurre, ¿no? Claro, nosotros lo podemos hacer de forma simultánea. El tema del DNU no hace falta que nosotros tengamos ni siquiera convocatoria, porque primero, en el caso nuestro, nosotros tenemos sesiones ordinarias los miércoles y los jueves, hasta el 30 de noviembre. Así que si nosotros logramos el quórum, nosotros podemos tratarlo. Y también podemos, obviamente, tratarlo y podemos rechazarlo. Lo mismo puede hacer el diputado esta semana en forma simultánea con nosotros. Y aparte, puede el gobierno abrir una mesa de diálogo con los gobernadores para ver cómo discutir el tema de los recursos. Porque los recursos se obtienen en los 23 estados provinciales y en la Cava. Pero la nación sola no puede hacerlo. Entonces tienen que necesariamente negociar por la jurisdicción y competencia de cada sector. Te vuelvo a decir, de los 105.000 millones recaudados hasta hoy, 33.000 llevan a las provincias, para que te dé una idea del desfasaje que hay en materia de la inversión que se podría tener en cuanto a los recursos que se consigan prácticamente de todo el pueblo argentino, ¿no? Mayans, ahora en relación a eso, porque usted recién mencionaba, en 10 meses la cantidad de deuda contraída, hablaba de los 100.000 millones aproximadamente, poco menos, 90 y algo. Pero 93. Bueno, más allá de las condiciones de deuda y el DNU del Congreso, que es un tema. El otro, hay quienes aseguran que en realidad contraer deuda no es malo, sino... El punto es cómo, de qué manera se va a utilizar, más allá del porcentaje que pueda ir a las provincias. Yo lo que le pregunto es, en caso de que ingrese una nueva deuda de la mano de Caputo, otra vez, ¿de qué manera la oposición puede reclamar o hacer alzar la voz en el sentido de que eso, ahora sí, después de este tremendo ajuste, le llegue a los que menos recursos tienen y no nos pase otra vez lo mismo que ya nos pasó con el préstamo de Macri, que en realidad, yo recién usted hablaba de estos 100.000 millones, también me preguntaba, ¿y dónde están? Bueno, así como dijiste, tomar deuda, si es para una cuestión de inversión pública o para el sector productivo, me parece que eso se puede autosustentar. Sí. Pero como hizo el caso de Macri, que instaló una bicicleta financiera, después no sabían cómo cubrirlo, fueron a pedirle los 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de los cuales a la Argentina no entró un solo peso, fue lo único que se hizo ahí. Claro. Los dólares quedaron afuera, pagaron sus bancos y a la Argentina le quedó el pagaré. Sí. Entonces lo que no estamos de acuerdo es que sigan con la bicicleta financiera y generando deuda para que la independencia económica del país, no sé cuándo se pueda producir dentro, no sé, de 500 años. Así que obviamente que no estamos de acuerdo con el manejo que están haciendo con el tema del endeudamiento público, pues todo financiero. Y aparte que en la ley de administración financiera está claramente que tienen que determinar los montos, los intereses, ¿verdad? Y aparte de eso los plazos. Los plazos es también. Lo que obviamente dejan sin efecto, ¿verdad? Sí, que sean más favorables también, ¿no? Para eso hacer una nueva negociación. Sí, obviamente. Eso establece, Daniela, la ley. Claro. Que sea una negociación favorable a la ley. Sí, pero ellos obviamente lo que están borrando es eso. Sí, lo que preocupa es que no parece ser la intención de Milei o del gobierno de Milei poner ese dinero que entre en rutas o en hospitales de ninguna manera, de un valor técnico y de un valor de mercado. Sí. En el valor técnico, por ejemplo, el bono vale 96, el valor de mercado está en 56, o sea, están por canjear una deuda de 6.000 millones del año que viene en 12.000 millones. Claro. O sea que los argentinos paguen 6.000 millones de dólares más. No tiene ningún problema. Bueno, Mayans, muchísimas gracias por hacerse el huequito este domingo y poder hablar con nosotros. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Daniela, muy amable. Muy amable.